Cristian Sánchez Barros, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, querido. Bueno, vamos a escuchar una historia interesante por lo que veo. Nací hace 66 años atrás, que soy argentino, que estudié periodismo, lo ejercí por muchos años, escribí un montón de cosas y, y bueno, de repente, paralelamente al trabajo de uno, le van pasando otras cosas, ¿no? Es decir, uno vive varias vidas en una misma, ¿no? Es un poco eso. Pero con respecto a esto, puntualmente, yo lo que te puedo decir es que desde chico me pasaron cosas extrañas siempre, ¿no? Eh, ver cosas que se movían, por ejemplo, en mi habitación, unas siluetas extrañas, cosas que de repente cualquiera tildaría de trastorno mental, pero en mi caso, como era chico, yo la verdad que me refugiaba en otras cosas, ¿no? Simplemente veía, percibía y tenía sensaciones, sonidos, incluso músicas y qué sé yo, y bueno, entraba dentro del juego y todo lo demás y eso lo dejaba un poco en el aire, pero después haciendo una mirada retrospectiva de uno mismo, eso no estaba como colgado así en forma independiente, sino que tenía que ver con todo. ¿Esas situaciones que veías de chico las ves actualmente o no? ¿O ya no? Es distinto, linda pregunta esa. Eh, yo diría que es diferente. Cuando era chico era algo que se me entremezclaba con las cosas de la realidad, inocentemente, así, ¿no? Y, y en cambio ahora, de repente, en algunos casos sí, en otros tengo que, digamos, predisponerme, ¿no? Eso es la pérdida, digamos, de la percepción de la inocencia que tiene un chico, todos la vamos perdiendo, ¿no? Entonces, lo que me pasaba de chico era algo espontáneo, digamos, y no entraba dentro de todo el mundo que estaba descubriendo yo, ¿no? También no lo podía compartir por lo menos con mis compañeros de escuela al principio y qué sé yo. No, no porque yo iba percibiendo que los chicos, mis compañeros de grado, por ejemplo, estaban en la misma, no estaban en la misma, estaban en otra cosa. Les interesaba el fútbol, el coleccionar figuritas, qué sé yo. Así que eso me lo quedé para mí, ¿no? Y contame un poquito de esta experiencia que tuviste en relación al contacto, ¿no? Ujú. Sí. Eh, bueno, fíjate vos que me fueron pasando un montón de cosas como cualquier persona. Cambié de trabajo, entré al servicio militar, que lo hice en el año 76, ¿no es cierto? Cuando empezaba el proceso, el gobierno militar. Y fue todo muy convulsionante para mí ese año porque cambiaron las reglas del juego, el país entró en un estado de sitio, qué sé yo, muchas cosas juntas. eh, y fundamentalmente perdí el contacto con muchos amigos, ¿no? Y entré al servicio militar, todo junto. Así que eso fue como una especie de paréntesis en mi vida, porque entré obligadamente, ¿no? A cumplir con esa obligación que en ese entonces todavía existía, después fue derogada por los 90. Y la cuestión es que cuando salí del servicio militar con 21 años y
me planteé qué iba a hacer de mi vida, ¿no? Había perdido contacto en particular con un amigo muy querido que había desaparecido, es decir, no sabía dónde estaba, nada. Y después no sabía para dónde rumbear realmente, ¿no? Tenía eso en la cabeza, estaba como pidiendo de alguna forma una respuesta, una cosa así. Y la respuesta vino de una manera de lo más extraña, ¿no? Porque eh, en realidad yo lo que estaba queriendo tener claridad para dónde ir, ¿no? ¿Qué camino tomar a esa edad? Y con el país como estaba, cambiado completamente. Y bueno, fue así que en mayo del 77, el 12 de mayo del 77, estaba en el barrio Matadero esperando un colectivo, ahí en la parada de colectivo a las 5 de la tarde más o menos, cielo despejado, y de repente miro para arriba y vi un objeto discoidal, color metálico, con una cola multicolor, ¿no es cierto? Naranja, rojo, azul, todos los colores. Parecía como si fuera un plato de metal cuyos bordes estaban al rojo vivo, ¿no? Es decir, como fricción se notaba. Yo la verdad que no sabía qué era, fueron segundos nada más. Y nada, me quedé duro preparándome para el impacto. Fue así. Lo extraño fue que antes que llegara a los techos, ¿no? Había un hospital por ahí que ya no está más, ¿no? Hay una plaza, el Hospital Salaberry en aquel entonces, iba a caer por ahí. Es decir, y yo quedé paralizado y no pasó nada. Es decir, así como apareció, desapareció en el cielo. Y, y eso me cambió la vida porque no sabía qué era, no era un avión, no era nada conocido y me encaminé a buscar respuestas de eso que había visto. Y vos, y vos ahí, Así empezó todo. ¿había gente a tu lado como para que vos puedas corroborar esa visión o estabas solo? No. Sí, mirá, lo primero que hice fue, eh, pues duró segundos eso. Lo primero que hice fue quedarme paralizado mirando lo que pasaba. Y fue eso. Pero como fueron segundos, inmediatamente después de que se me haya perdido de vista el objeto ese, giré la cabeza y miré a la gente que tenía alrededor, ¿no? Porque supuse que la gente lo había visto y la gente estaba en cualquiera, ¿no? Entonces lo que yo pensé en ese momento fue, bueno, esto es para mí, fue para mí, no para la otra gente. La gente estaba en la suya, ¿no? Mirando, hablando, cruzando la calle, qué sé yo. No vi a nadie que estuviera con la atención puesta como yo. Así que no. Eso quedó ahí. Y ahí empezó todo un camino, ¿no? De buscar una respuesta a eso que había visto, que era contundente, que no era una cosa, eh, digamos, dudosa o que estuviera nublado. No. Eso fue una cosa muy contundente. ¿Y cómo Y siguió? ¿Cómo siguió este camino de búsqueda? mira, yo te remarqué primero, es decir, primeramente, este cambio de gobierno cambió todas las reglas del juego del país en aquel entonces. Y la gente estaba media metida para adentro en algunos aspectos. No había actividad social, mucha actividad social, qué sé yo, no sé. Era bastante diferente, pero lo más duro para mí fue en aquel entonces que el tema extraterrestre, ovni, como quieran llamarlo, no estaba tan en el tapete como puede estar ahora, ¿no? Con sus más y con sus menos, porque lo toman también a la chacota muchos, ¿no? Pero en aquel entonces era una cosa muy cerrada todavía, ¿no? Hablar de eso era sinónimo de que te tomaban por loco, más o menos. Bueno, Y hoy no, te siguen tildando de loco también, pero sí, no es de la misma cierto, es manera. cierto, es cierto, pero digamos que
con un matiz más digamos, de, de risa ahora, y en aquel entonces era más serio, es decir, te tomaban por loco, ¿no? Claro, Así. total. Vos después de este encuentro, porque digamos de alguna manera fue un contacto visual, por lo menos. Ujú. Sí, ¿Volviste a tener contacto? sí, por supuesto, y mucho más profundo que eso. Apa, apa. Lo que te estoy contando fue el principio. Por eso. Eh, el principio. En aquel entonces, lo único que había sobre el tema era la revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpe y el equipo de investigación que tenía. Fabio Serpa, que en Y paz descanse. sí, hace poco nos dejó. Y bueno, Fabio en aquel entonces tenía su, digamos, su búnker, lo tenía en la calle Dehesa, esquina Avenida Cabildo, en primer piso. Compartía con una academia, algo así, de aquel entonces. Así que era un primer piso con muchas habitaciones, una casa antigua, ¿no? Y compré una revista, me fijé la dirección y llamé por teléfono y me dijeron que los sábados se reunía gente como yo, así me dijeron. Fui ahí, me encontré con un grupo heterogéneo de personas. Heterogéneo, digo, por las diferentes edades, extracciones sociales, había de todo, ¿no? Hasta un policía, me acuerdo, en actividad, había ahí, este, que lo vi llegar una vez con uniforme y digo, "Bueno, vamos todos presos acá, ¿no?" Resulta que era parte también de todo esto. Era gente que había tenido ciertos tipos de experiencias distintas, no todas iguales, y le pasaba como a mí, que buscaban un ámbito para compartir, para hablar, qué sé yo, para investigar también. Así que los sábados empecé a ir, había un grupo de chicos jóvenes, ¿no? Más o menos de mi edad, pero había gente adulta. Y bueno, realmente fue muy importante para mí esa etapa, porque nosotros hacíamos como un trabajo de abrir los sobres, digamos, de las infinidad de cartas que llegaban a la redacción y hacíamos como una especie de primer eh, análisis de las cosas que llegaban, ¿no? Cassettes con supuestas grabaciones, fotografías en papel, testimonios, qué sé yo, era Entonces íbamos como eh, seleccionando, de una primera selección, pero no tirábamos nada porque era abrir las cartas, más o menos escuchar algunas grabaciones, bueno, todo eso. Y lo interesante que, bueno, que ahí mismo era como una especie del lugar donde también se daban cursos de astrología, un montón de cosas, ¿no? Que yo realmente hasta ese entonces no sabía absolutamente nada de eso, así que fue bastante interesante para mí porque incluso había una cámara Kirlian ahí, ¿no es cierto? Famosa máquina. Eh, sí, pero te estoy hablando hace 40 y pico años atrás, ¿viste? Era algo totalmente desconocido, por lo menos para el común de la gente. El tema del biorritmo, qué sé yo, me estoy acordando de cosas así, ¿no? Eh, y en ese ámbito lo que hice yo fue conocer un montón de cosas que desconocía y de alguna forma fue bastante importante para mí porque no me involucré tanto, ¿no? Porque hay gente que se mete, qué sé yo, está 10 años en algún lugar y después sigue su camino. Yo ahí tuve oportunidad de conocer así un montón de cosas, de disciplinas, de ciencias, si se quiere, pero era como una especie de menú que yo tenía también ahí. Con este grupo de gente, lo que un día, no me acuerdo quién fue, trajo el libro de J. J. Benítez, ¿no? El primer libro que sacó él. ¿Cuál fue el Mirlo es- Rojo? no, 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 no. Ah, Este se llamaba, eh,
eh, tenía un título, ahora no me acuerdo, me acuerdo de SOS a la humanidad. El primer libro que JJ Benítez, que era un periodista también, ¿no es cierto?, sacó con relación a un grupo de chicos que en Lima, Perú, estaban teniendo contacto con seres extraterrestres. Eh, no sé quién lo trajo, pero lo hojeamos y lo que nos llamó la atención fue cómo se comunicaban estos chicos con estos supuestos seres extraterrestres, que era a través de la psicografía, la escritura automática, ¿no? Esto es, recibir telepáticamente un mensaje y simultáneamente escribirlo, ¿no? En forma automática. Y empezamos a hacer como experimentar eso, ¿no? Los chicos estos de Lima eran los hermanos Paswells, ¿no? Sixto Ah, y bien. Charlie, que los conocerás vos. Sí, sí, sí. Ah, Sixto lo Entonces, conozco, sí, sí, sí. bueno, entonces empezamos a practicar eso, ¿no? A ver qué pasaba. Y lo hicimos varias veces, una, dos, tres. A la cuarta vez yo empiezo a recibir, la mano se me iba, era una cosa de loco, y empiezo a recibir mensajes, pero que eran más bien, te diría que eran como como los mensajes se podían resumir en, estaban dando pautas de preparación personal, Ajá. en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Lo que pasa es que en aquel entonces yo no entendía absolutamente nada lo que estaba recibiendo, ¿no? Estaba entre asustado y por otro lado estaba desconcertado. Y más teniendo en cuenta que yo, digamos, soy una persona más bien mental en todo esto, ¿no? No soy una persona que se vuele fácilmente. Sí. No, pero Entonces, está bien, porque eso sirve. Eso es mejor a veces. claro, claro que me sirvió, sí me sirvió. Eh, y bueno, la cuestión es que era así, me estaban dando pautas para una preparación personal para tener un encuentro más cercano con ellos. Era una cosa así. Pero eso, ¿cómo te diste cuenta que te estaban dando pautas? Porque me decían a la mañana, temprano, eh, tomá, con los primeros rayos del sol, medita. Yo no meditaba en ese entonces, no entendía nada, por eso te digo, fue muy, muy chocante para mí en ese entonces, no sabía por dónde agarrarlo. Claro, claro. Eh, la cuestión es que, bueno, te estoy hablando del año 77, 78 por ahí. Yo paralelamente a esto me metí sí de lleno en el tema de la investigación estando ahí mismo, te imaginas, ¿no? Eh, en la investigación ovni, la casuística, analizar casos, zonas, todo digamos, lo concreto del tema. Pero esto venía por otro lado, era mucho más intangible, sutil. Y la verdad que tuve resistencia y miedo también, lo tengo que decir, ¿no? Y me alejé, digamos, del tema, por muchas razones, de trabajo, situaciones que me fueron pasando en lo personal y qué sé yo, pero lo extraño es que periódicamente o tenía avistamientos en la calle y aparecía así una luz que me seguía, que se encendía, se apagaba y se iba. Esos avistamientos eran de la... O sea, ¿se veía una luz o una nave como antes? ¿Eran iguales, No, parecidos? no, cuando te dije una luz me estaba acordando de una vez que iba caminando por la calle, era de noche. Y bueno, apareció como si Claro. fuera un farol, qué sé yo, boom, así se encendió y se apagó, no era una estrella, porque era algo que se encendió, se apagó y eh, me pasó varias veces ese tipo de cosas que yo lo asocié a cómo
como un recordatorio, como si alguien te está diciendo, hey, ¿no? ¿Cuándo vas a volver otra vez a poner la cabeza en este tema? Y después me cruzaba con personas rarísimas que iba viajando en el subterráneo, por ejemplo, y se me cruzaba alguien y me empezaba a hablar del tema extraterrestre, y yo no lo conocía, ¿viste? Entonces yo, por otro lado, decía, pero ¿qué me está pasando? Yo me quiero rajar de este tema, huir, digamos, y resulta que tengo como recordatorios, como cosas que me están siguiendo. Era una sensación así. Y pasaron muchos años. Te estoy hablando de 77, 87, casi 20 años pasaron. Yo estaba editando un periódico y todos los años iba a la Feria del Libro. Empecé a ir, ¿no? A la Feria del Libro. Y sería el año 97. Sí, 20 años después. Pasé por el stand de Repar y había un cartel que decía justamente Sixto Paz Wells, firma libros, qué sé yo, así. Y yo me acordé del libro aquel, ¿no? De JJ Benítez. Entonces me acerqué, estaba él solo, y le dije, vos sos Sixto Paz, aquel del libro, bla, 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 y le conté, empezamos a hablar y todo. Y bueno, ahí fue como una especie de reenganche en el tema, ¿no? Porque me encontré con alguien que le daba sentido a todas las cosas así que me habían Pero, estado sucediendo. ok, A mí pero me pará. ayudó eso. En esos 20 años, vos no fuiste más a lo de Fabio Serpa, solamente tuviste algunos avistamientos, pero no quisiste involucrarte, digamos. Sí, porque pasaron cosas extrañas también. Me daba la impresión de que no sé, hubo un momento que a todo el mundo le pasó algo que hizo que ese grupo que íbamos los sábados se disgregara. Hubo gente que perdió el trabajo, otra gente que se separó de la mujer, otro, no sé, no me acuerdo porque hace muchos años, pero qué sé yo, tuvo un inconveniente. Y hoy, Por, perdóname, ¿hoy en día sí, estás en contacto con esa gente o toda la gente ya no existe? no, 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 para nada. No. Con alguno me crucé, me acuerdo, ahora me estoy acordando, en la calle Florida, un hombre grande ya, y, y que conocía a Pedro Romaniuk. Me hablaba mucho de Pedro Romaniuk y todo lo demás, pero fue un encuentro circunstancial con él y nada más. Pasaron 20 años. Claro. Ahí fue la cosa. Sí, yo a Pedro Romaniuk lo conocí en el año 2006 y a Sixto Paz lo Ujú. conocí en el año 92 en el Teatro San Martín. Claro, él venía y daba Sí, sí, sí. Pero como te digo, yo estaba totalmente como queriéndome, voluntariamente estaba alejándome, quería alejarme del tema porque lo notaba, no sé, Ok, complejo, complicado, qué sé yo, no sé, ok. ¿no? Bueno, te reencontrás con Sixto Paz y te reencontrás con todo esto. ¿Y ahí qué pasa? Al encontrarme con Sixto Paz, yo me relacioné con gente de Argentina, porque Sixto es de Perú, ¿no? Así que él estaba acá y se iba, pero yo me quedé, digamos, en conocimiento de que había gente en Argentina y empecé a reunirme con esta gente y, y, digamos, la modalidad era hacer como una preparación en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. Fíjate cómo viene aquello que había recibido hacía como 20 años atrás. Me puse a hacerlo, empecé a meditar, yo no meditaba nada. Y, y hacíamos salidas de campo, ¿no? Cada tanto, porque eso te permite sustraerte de ruidos, de interferencias, ¿viste? Es algo bastante interesante. Y, y paralelamente abrí otra vez, digamos, la antena, yo, porque la había bajado, ¿no? Esto de recibir mensajes psicográficos, ¿no? Y empecé a recibir,
datos, información de ir a un lugar determinado de Argentina, que era en la provincia de La Rioja, el Parque Nacional Tanapaya. Te estoy haciendo un resumen muy apretado porque esto fue extenso, ¿no? En tiempo, más de un año. Y, y bueno, terminé en el año 2004, para hacerlo breve, teniendo una invitación de estos seres en una fecha determinada en el Parque Nacional Talampaya y tuve un contacto físico, es decir, los vi, los toqué también, puedo decir, y A ver, vamos a lo importante. Contame cómo fue, y sí, basta de preámbulos y tertulias. Acá, vamos a lo no, a veces lo que pasa es que quiero resumir, ¿viste? Porque te bueno, estoy pero, resumiendo un montón de experiencias y años, ¿no? Así ok, que, pero pará, llegás. ¿Cómo es el contacto? sí. ¿De día, Bueno, de noche? es gradual. Por eso te digo, vamos al contacto físico, que digamos que es lo, Sí, lo contundente, ¿no? exacto. Eh, Era tal fecha, era el 8 de agosto del 2004. Eh, un par de días antes estuve ahí. No, no, y generalmente las experiencias se dan a la noche, eh, porque todo está más tranquilo, hay menos movimiento. Y la oscuridad misma de la noche a vos te permite concentrarte, ¿no? Es decir, no te distraen las cosas del exterior. Y siempre con una preparación previa, es decir, tenés que vencer los miedos de la noche, qué sé yo, hay un montón de cosas, por eso te digo que fue todo como un caminito que me llevó a esto. Pero a ver, ¿tuviste que hacer, ir a acampar como hace generalmente Sixto Paz West? ¿O de Sí, sí, repente sí, fuiste a sí, a la sí. montaña No, un no, día? no, 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 carpa, y no, no era montaña, sino desierto. Un desierto, ok. Este, Estuviste en sí, la sí, carpa, es tuviste que una zona hacer desértica. una limpieza alimenticia, digamos. Tuviste que comer vegetariano, como dice Sixto Paz, un día anterior o una semana. Yo estaba, por ¿Cómo, eso te cómo? digo, yo estaba preparado en ese sentido, ¿no? Estaba sí, con una alimentación de tipo vegetariana, y nada, digamos que sin ningún tipo de, de- de interferencia física, digamos, ¿no? Es decir, porque hay muchas veces me han preguntado si esto me pasó tomando algo, viste que está muy de moda Sí, sí, sí. este, la cantidad variada Sí, de de psilocibina. medicinas, ¿no? No, 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 nada que ver, no. Y, Por eso, mucho, igualmente, mucho menos yo, porque como te digo, soy de estructura mental yo, así que te imaginas que no, no, y además, tiene si que ser algo muy fuiste, concreto. si estabas con Sixto Paz, él es muy, digamos, muy formal en eso y no lo acepta. Yo sé cómo trabaja. Eh, No, no, me consta porque, bueno, he hecho muchas salidas con la gente y muchos años estuve con gente de de los la, grupos de sí, Misión Rama y la todo, y no, misión no, Rama, sí, es sí, decir, sí. En ese momento no, era la no, no misión tienen, Rama. no, es decir, es opuesto totalmente a cualquier Bueno, otra por cosa, eso, ¿no? a ver, yo te voy a hacer preguntas puntuales. ¿Cuántos días de alimentación vegetariana tuviste antes como para desintoxicarte? ¿O vos venías comiendo vegetariano? No, no, yo cambié, es decir, a los 2, 3 años pasé a hacer una dieta vegetariana permanente. Ok. Y Y, hoy y nada seguís con más, esa ¿no? dieta Dejé comer vegetariana. carne, sí, 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 por supuesto. Ok. Y No, la no, porque, recomiendo. a ver, está bien, pero hay de los dos lados. O sea, hay gente que no es vegetariana, se toma una cerveza y puede tener un contacto, digamos, ¿no? Dentro de la investigación yo he visto de varias Sí, maneras. sí,
sí, sí, sí. Yo por eso te digo, yo relato mi experiencia Perfecto. y Bueno, me hago cargo de mi experiencia. ok. Después, Bueno, después, estabas ahí, en el desierto, entonces, a la también, noche. si me permitís, Sí, vale la aclaración, ¿no? Porque hay distintos tipos de contacto. Y está muy de moda una palabra, en los últimos tiempos que es abducción, ¿no es cierto? Que se la confunde muchas veces. Abducción es sinónimo de secuestro. exacto. Es decir, a vos no te preguntan, te levantan, te llevan, ¿viste? En mi caso no fue así. Fue algo pactado. Por eso te digo, fue una cita que tuve y que yo acepté. Esa es la, digamos, el matiz diferente que puedo darle a esto. Así que bueno, yo venía con una preparación no específicamente para este caso, sino que venía hace años ya. Fui cambiando cosas, ¿no? Me resultaron positivas, bien, y bueno, hasta que me encontré acá en el desierto, como te digo. Bueno, ¿qué hora era cuando fue el contacto y cómo fue? Me habían indicado la medianoche, y fue a medianoche, sí, a las 12 por ahí. Así que generalmente te van dando pautas y bueno, se deben cumplir, porque si no se cumplen, entonces lo que vos recibiste, no sé, fue imaginación tuya. Acá vos vas recibiendo pautas y se van cumpliendo, ¿o no? Esa es la cosa, ¿no? ¿Cómo eran las pautas? No, puntual, ¿no? Es decir, que a tal hora me dirigiera al lugar que yo había sentido y efectivamente yo había sentido un lugar, una dirección, digamos, ¿no? Porque es todo lo mismo ahí. Y me dirigí ahí. No estaba solo en ese viaje, me acompañó una grandísima amiga que todavía sigo en contacto con ella, Lorena, pero era muy jovencita, tendría 17, 18 años en aquel entonces. Y fue la persona que me quiso acompañar, así que eh, previo a esto estuvimos haciendo meditaciones, trabajando así, ¿no es cierto? Pero a la hora señalada, digamos que ella se retiró, se fue a la carpa y yo seguí caminando. Estamos hablando de por lo menos, no sé, 400, 500 metros de la carpa ahí de noche, sin luna. Y, y bueno, quedé expectante ahí, ¿no es cierto? Porque en realidad yo no sabía cómo venía el asunto, ¿no? Uno se imagina millones de cosas, pero en realidad es todo imaginación. No sé, me imaginaba que iba a aparecer una nave toda llena de luces, ¿no? Que me iba, este, que la iba a ver así a la distancia y no, no pasó eso, para nada. El ¿Cómo cielo fue? estaba estrellado, el horizonte estaba estrellado, pero sin luna. Y lo único que yo vi fue una forma oscura que tapaba las estrellas y se iba agrandando a medida que se acercaba. Eso fue lo único que vi, ¿no? Y, y después sentí que era levantado, es decir, no hacía pie y de repente estaba parado adentro de una habitación de lo más rara, con una luz difusa, no, era como una especie de habitación circular, una cosa así, ¿no? Es decir, no tenía ángulos. Y se me apareció un ser con el cual yo me había contactado a través de psicografía eh, y, y tuvimos un diálogo ahí, ¿no? Yo- a mí se me agolparon un montón de preguntas, pero es decir, al final dejas de lado las preguntas porque
un poco la situación te supera, ¿no? Claro. Así que, O sea, así que lo, igual ahí se comunicaban por telepatía. no, Ah, no. Bueno, a ver, no, veamos los ahí detalles. hablamos, La ahí se gente, habló, pero vos de repente apareces en esa habitación, o sea que como que ujú, hubo una especie de teletransportación, ¿no? Y de ahí apareces con este personaje y empiezan a hablar. Empiezan a hablar en idioma español. sí, tal cual, Ok. sí. Mm. ¿Y ahí de qué hablan? ¿Cómo estaba vestido? ¿Hacía calor? ¿Frío? No, eso no sé, estaba agradable, no sé, ni calor ni frío, no sé, no te puedo decir exactamente, no sentía cosas extrañas ni de frío ni de calor, estaba bien. Aunque estaba súper abrigado, ahora que me acuerdo, ¿no? Porque hacía mucho frío abajo. Este, pero, no, básicamente lo que me dijo ahí fue que íbamos a hacer un corto viaje a una base en la cordillera de los Andes, fue así. Y realmente fue bastante corto el viaje en sí. Eh, lo que vi del ambiente fue que en un momento dado se encendió como una pantalla en una pared así muy grande y pude ver claramente cómo eh, esta nave iba ascendiendo verticalmente, porque empecé a ver todo el lugar donde había sido levantado, vamos a llamarle así, cómo se iba ampliando y se iba achicando además, ¿no? Pude llegar a ver la carpa del campamento donde estaba Lorena, ¿no? Que era la chica que me estaba acompañando, ¿Ella quedó sola? solita, sí, muy valiente fue, súper valiente. Porque imagínate vos en ese lugar de noche no queda nadie, se van Claro. todos, ¿no? Pero, a ver, acá lo importante es que ella fue testigo de que vos desapareciste. No me vio en ese momento. No, porque yo te dije, caminé por lo menos unos 500 metros del campamento. No. Pero sí fue testigo de otras cosas más adelante, ¿no? Ok. En la experiencia en sí. Ese viaje, como te digo, fue muy corto. La nave donde yo estaba atravesó la montaña, no es que se abrió una puerta, sino que atravesó la montaña. Ahí sí sentí un cambio de temperatura, previo a entrar, es decir, sentí un calor tremendo, no sé por qué, no supe en ese momento qué me estaba pasando, y cuando ingresamos, sí vi un hangar enorme con un montón de niveles distintos y un montón de naves con unas formas de lo más raras, ¿no? Rectangulares, triangulares, esféricas, qué sé yo, eran lo que pude ver, ¿no? Siempre por esta pantalla, como te digo. Después tuve en un momento dado, eh, bajé como por un ascensor en el mismo lugar donde yo había quedado parado cuando fui subido. Caminé por un pasillo con este ser adelante, por un pasillo muy extenso, tallado en piedra. Estaba iluminado, pero no había lámparas, nada, sino que las paredes parecían iluminándose por sí mismas. Y llegué a un gran salón y había un anciano sentado allí, con el cual tuve una conversación y me explicó para qué era ese encuentro que yo tenía, ¿no? Eh, Principalmente me hizo recordar a mí, me hizo recordar un compromiso que yo había asumido vidas pasadas anteriores. Y dicho sea de paso, en ese momento, en un momento determinado, empecé a recordar un montón de cosas, se me agolparon, en ese momento fue muy fuerte para mí porque era como si se me hubiese insertado un archivo enorme
de vivencias, de vidas pasadas, muy rápido y la verdad que fue bastante traumático eso para mí, ¿no? Es decir, fue bastante duro. Eh, pero este ser me dio una explicación de por qué tenía que estar ahí con él y fundamentalmente era recordar, ¿no? Recordar un compromiso, una misión personal que tenía yo. eh, y después regresé a la nave y cuando regreso, eh, en el mismo lugar estaba todo prácticamente con una luz muy tenue, que apenas se veía algo. Se iluminó de golpe y vi a uno, dos, tres, cuatro seres frente a mí. Eran distintos, ¿no? Uno era muy grande, estaba este ser con el cual había emprendido el viaje. Y después había dos seres más, un varón y una mujer perfectamente distinguibles, todos vestidos más o menos iguales, con un mono, ¿no? Un buzo todo enterizo pegado al cuerpo. Y, y lo curioso fue que recordé con cada uno de ellos situaciones pasadas, ¿no? Eso fue. No de esta vida, ¿eh? Sino de antes. Eh, Y en un momento determinado yo sentí, es decir, ahí sí que trabajó un poco el tema de la telepatía, ¿no? Creo que me hicieron notar que ya me tenía que bajar y me bajaron. Recuerdo que haber empezado a caminar como en el aire hasta que pisé la arena, el suelo, estaba totalmente desorientado. Y era de noche también, ¿no? Es decir, seguía la oscuridad del ambiente. Y en medio de esa confusión me acordé de Lorena, que estaba sola. Entonces mi preocupación fue volver lo más rápido posible al campamento. Tampoco sabía qué hora era, ¿no? Yo, si mal no recuerdo, no tenía reloj ahí, entonces no tenía idea del tiempo que había pasado. Me costó bastante volver porque, digamos, fui depositado no en el mismo lugar que había ido, sino que fui puesto en otro lugar y me desorientó eso. Así que estuve como medio mareado. En un momento dado, eh, mi, mi preocupación era que ella no sabía cuánto tiempo había pasado y quería volver para saber cómo estaba ella. Eh, y en un momento dado medio me desesperé porque no sabía para dónde, es decir, para dónde ir. En el medio del desierto de noche, 215.000 hectáreas como tiene Talampaya, es complicado. Entonces, sentí así algo que me hizo mirar para arriba y cuando miré para arriba vi la nave, ahí la vi, ¿no es cierto? Era un disco enorme que estaría como flotando en silencio a unos, no sé, ponerle entre 500 y 800 metros arriba, eh, toda rodeada de nubes, ¿no? Así. Me parece que eran nubes como artificiales, no sé, esa es la sensación que me dio, porque no estaba nublado el cielo. Y verlo me tranquilizó, es decir, fue como que volví un poco a, a poner los pies en la tierra, me tranquilicé y ahí cuando empiezo a mirar para qué lado voy, encuentro como un camino, una ruta, ¿no? Es decir, así consolidada, no asfaltada, nada, pero se notaba que habían pasado autos y dije, bueno, voy a ir por acá. Agarré una rama y la puse, la clavé ahí como
marca por si tenía que volver para orientarme. Y vi unas luces a lo lejos que yo pensé que eran los guardaparques, ¿no? Es decir, parecían linternas que me estaban haciendo señas. Yo dije, voy a ir para allá, porque estaba todo oscuro, qué sé yo. Esas luces desaparecieron, caminé unos cuantos metros, no sé, no sabía cuánto, pero bastante, por ese mismo camino, hasta que encontré un cartel de bienvenida, qué sé yo, del parque. Ahí me situé, fui a la carpa y abrí la carpa y esta chica estaba perfectamente sentada, tranquila, y le dije, ¿cómo estás tan tranquila? ¿No? Me llamó la atención. Y me dijo, no, te fuiste y al rato hice una meditación y me conecté con los mismos seres que había estado yo. Le dijeron que se quedara tranquila, que iba a tardar un rato largo y que después iba a volver. Entonces ella se quedó tranquila. Le pregunté la hora y habían pasado 3 horas y media, es decir, eran las 3:30 de la mañana. Ese era el tiempo, digamos, que había pasado. Eh, Obviamente, en el momento yo no pude, es decir, yo tuve que muchas veces pasa con las experiencias, uno tiene que ir como extendiendo, desanudando la experiencia completa, ¿no? Cosa que hice, que lo hice cuando llegué a mi casa otra vez. Es decir, me explotó, digamos, como una cápsula de memoria, una cosa así, y empecé puse un grabador, ¿no? Pues empecé a relatar todo lo que me había pasado con lujo de detalles y lo que me, lo que me provocó ese contacto físico fue fundamentalmente como una bisagra en mi vida, porque en ese mismo contacto, este ser, este anciano con el cual me vi, me mostró imágenes de mí mismo a futuro. Muchas imágenes de las cuales pasaron, ¿no? Te estoy hablando del año 2004, estamos en el 2022, pasaron un montón de cosas. Eh, me vi viajando, me vi en diferentes países, cosas que en ese entonces me parecían de lo más tirado de los pelos, ¿no? Pero pasó así, después empecé a viajar y, y vi cosas en ese entonces que me fueron pasando, ¿no? Eran como imágenes que yo iba a poder tener corroboración de lo que de lo que me había pasado por si en algún momento con todo lo que me pasó tenía dudas, ¿no? Yo creo que fue como un seguro eso. Sí, eso fue el 8 de agosto del 2004, como te había dicho, y las cosas que vi tenían, digamos, la experiencia en sí tenía dos vertientes. Por un lado, era lo que tenía que ver con la experiencia personal mía, lo que tenía que pasar yo, que era fundamentalmente recordar, ¿no? Recordar un compromiso asumido en otras vidas pasadas, hace muchísimo tiempo. Y una vez recordado eso, procurar cumplir con la misión que yo tenía pendiente para este tiempo. Era una cosa así. Eh, Eso también conlleva a también a no solamente en forma individual hacer las cosas, sino que a veces tenés que relacionarte con otras personas que mágicamente van apareciendo, ¿no? Como en el camino. Pero entre otras cosas que yo vi en aquella experiencia, fue lo que me iba a pasar a mí en los próximos años. Estamos hablando del año 2004 y, por ejemplo, me vi viajando a la selva amazónica del Perú,
cosa que, bueno, que no tenía pensado hacer, pero que lo hice al otro año, en 2005, ¿no? Eh, Justamente la misión mía, como la de mucha otra gente, es, ha sido la de ir a lugares determinados y extraer de ahí información que tiene que ver con la historia de la humanidad, de este planeta. Porque algo que ellos me dijeron es que lo que nosotros concebíamos como historia oficial había sido completamente manipulada y por eso solíamos caer repetitivamente en errores, ¿no? Y en desencuentros. Ahí se me ocurre la siguiente pregunta, o sea, si es que ellos te dijeron lo que ibas a hacer en el futuro, Sí, digamos, ¿no? Si eso tiene que ver con una visión de ellos o si vos hiciste eso porque ellos te lo dijeron. No sé si se entiende. sí, perfecto, perfecto. Yo, como te dije al principio, soy un tipo muy mental, ¿no? Que creo que es para estos menesteres me parece que me ha ayudado mucho. No soy un tipo que se deja llevar por cualquier cosa, ¿no? Tengo que estar bien plantado en las cosas. Así que te diré que me sorprendió ver esas imágenes que me mostraron, no solamente de este viaje a la selva, sino de la primera imagen que vi fue la de yo dando una conferencia en un auditorio lleno de gente, cuando en mi vida había dado una conferencia yo. No me lo creí, te tengo que decir la verdad, es eso. Me, parec- me parecía completamente actividades o cosas que le podían pasar a otro tipo, no a mí, así de simple. Así que esto de, digamos, de dejarme llevar por las imágenes, no me pasó. La verdad que no me pasó. Al contrario, fui bastante prudente en ese sentido, ¿no? Eh, sin, sin dejar de comentarte que el proceso de elaboración de esta experiencia, de este contacto físico, me llevó un largo año asentarlo, ubicarlo en mí, ¿no? Porque me rompió un montón de esquemas preconcebidos que yo tenía de la vida, de las cosas. Así que tuve un trabajo fácil como un año, estuve acomodando las cosas, ¿no? Eh, Ok, por, es- por eso te decía que no, en mi caso, al contrario, yo lo tomé con bastante, si se quiere, bastante prudencia, no diría escepticismo, pero sí prudencia, ¿no? Como que, además no tenía, no sabía por dónde empezar, ¿no? Una cosa así, que no estaba en mi cabeza. ok. Ahora, ya en esa época 2004-2005, ¿vos seguías teniendo contacto con Fabio Serpa, con todos estos personajes ligados a la ufología? No, no. Yo lo que te conté fue mucho antes, eso fue en el 77, 78, te diría hasta 79, fueron como 3 años. Que no solamente fue Fabio Serpa, sino Ariel Ciro Rieti, que te diría que fue el primer investigador en Argentina, ¿no? del tema OVNI. Creó la primera asociación, ¿no? de investigación de OVNI allá por el año 55, CODOVNI, ¿no? Comisión Investigadora de Objetos Voladores No Identificados. También conocí al padre Segundo Reina, un sacerdote jesuita que tenía un observatorio en San Miguel, ¿no? En el observatorio Adara. Y que él sacaba fotografías justamente de la luna con una cámara que tenía ensamblada en uno de los telescopios. Bueno, fue una etapa esa, pero yo seguí y, como te había contado, hasta tuve un tiempo que me quise retirar de todo esto, ¿no? Veía que
Creo que era una cuestión intuitiva mía, ¿no? Sin saberlo, sin tener claro nada. Yo temía que si abría esta puerta me iba a llevar a otro mundo completamente desconocido para mí y yo no, al ser desconocido me daba temor, ¿no? Así que no, en ese sentido no. Esta fue como una segunda etapa lo que me pasó después de, te diría, 20 años, 20 y algo de años, ¿no? Después. Hubo como un impasse ahí, y, pero obviamente el antecedente existe siempre, ¿no? Es decir, lo que vos vivenciás lo llevás encima. Así que, y yo te decía que esta primera visión que tuve, de una conferencia, yo dando conferencia, una cosa de loco para mí, ¿no? En ese entonces. Pero lo cierto es que cuando yo volví de la selva, yo fui en agosto del 2005, como te decía, formé parte de un grupo que nos internamos en la selva. Cuando regreso, me encuentro tenía cierto contacto, me había reencontrado después de un montón de años, era una ex compañera del colegio secundario, ¿no? Que estaba viviendo en Luján, ¿no? Provincia de Buenos Aires, en ese entonces. Y ella sabía que yo me iba a la selva, porque le había comentado, y cuando regreso, ella agarra y me dice, ¿no querés hacer una conferencia? Y yo, ¿cómo conferencia? Sí, sí, yo tengo los contactos, todos, sería un auditorio acá en Luján, bla, bla, bla. Y yo dije, bueno, hacelo. Fue así. Y nada, lo que fue muy fuerte fue que la, lo que me había mostrado, esa primera visión, ¿no? A futuro, era que yo estaba dando una conferencia en un auditorio lleno de gente, a tal punto que había gente sentada en el piso. Eso era lo que yo había visto. Y fue un shock para mí cuando se empezó a llenar el auditorio y terminó con gente sentada en el piso. Es decir, se repitió, o mejor dicho, se hizo realidad aquello que había visto, ¿no? Ahí empecé a tomar. ¿De qué hablabas? Yo hablé del viaje, ¿no? Del viaje y todo lo que pasó en ese viaje, lo que me tocó a mí, ¿no es cierto?, vivenciar, para lo cual tuve que armar una conferencia, ¿no? Incluso con slide en aquel entonces, ¿no? Todavía. Claro. Este, Así que, bueno, pero surgió todo rápido porque yo dije, bueno, yo hago las diapositivas, yo no tengo proyecto, porque obviamente si no das conferencia no tenés proyecto, pero otra amiga enterada de eso me dijo, yo te consigo el proyecto. Bueno, se armó todo así, fue como en bandeja y como te digo, cuando yo vi esa imagen, ¿no? Del auditorio lleno, yo adelante, minutos antes de que empezara, y vi que se empezaba a sentar gente en los pasillos, en el suelo. Yo ahí empecé a caer en cuenta que las imágenes que había visto entonces se estaban empezando a cumplir, ¿no? Y ahí entonces tomé en serio eso, ¿no? Hasta ese entonces era como una especie de incógnita, una cosa así. Ok, bueno, volvamos con el tema del contacto. O sea, Ajá. a ver, tuviste ese contacto en el 2004. ¿Volviste a tener contacto? Sí, pero no de ese tipo. El contacto físico tuve únicamente esa vez, en 2004. ¿Y podés contar Eh, más de ese contacto físico? Como dar detalles, digamos. ¿Te acercaste, lo tocaste? no, a este maestro, porque era un maestro al que me llevaron ante la presencia de él, no, yo estuve más o menos aproximadamente a unos 3 metros de distancia de él. No me acerqué más porque, bueno, fue la distancia, no sé, que me impuse yo. Tampoco me dijo no, no te acerques, pero yo me quedé como a 3 metros más o menos. Eh, Cuando regreso
a la nave por el mismo camino, hice todo lo mismo, el mismo recorrido. Sí, me encontré con, como te decía, con cuatro seres. Estaba, entre los cuatro estaba este primero que me había recibido. Se pusieron en fila y pusieron las palmas de sus manos hacia arriba, ¿no? Así. Y ahí sí, telepáticamente, yo no oí que me hablaran, sino que telepáticamente los cuatro a la vez, en forma simultánea, me indicaron que yo pusiera mis palmas sobre cada una de esas manos, ¿no? Y, y ahí los toqué entonces, ¿no? Ciertamente. Yo no sabía para qué era eso, pero bueno, cuando puse las palmas sobre cada uno de ellos, lo que tuve fue un recuerdo con cada uno de estos seres. Yo. Es decir, no era la primera vez que yo estaba frente a ellos. eh, Recordé un montón de cosas, pero básicamente eh, pude reconocerlos y reconocerme con ellos, con cada uno de ellos, y las características, sería como el carácter de cada uno de ellos, que era diferente, ¿no? No eran todos iguales. Así como uno puede ser más cerrado, otro más abierto, otro más distante, otro más cercano. Fueron esas sensaciones también que sentí a la vez. Eh, y yo te había dicho que al descender realmente estaba totalmente turbado, ¿no? Porque uno está muy estructurado en esta realidad, la que vivimos cotidianamente. Y fíjate vos que cuando tenés una experiencia física de este tipo, de este calibre, donde está involucrado tu cuerpo físico, no solamente tu mente, eh, realmente es un golpe fuerte. Yo he leído un montón de casos de abducción fundamentalmente, que ya es un hecho violento, no fue el caso mío, pero la abducción es un rapto, y las consecuencias de las personas, cómo quedan, ¿no? Psicológicamente y todo, es entendible, es entendible. Si yo con una preparación previa, eh, porque tuve una preparación previa gradual, este, con una invitación de parte de ellos y la aceptación de parte mía, ¿no? Muy pacífico todo, si se quiere, muy consultado conmigo, ¿no? No tiene nada que ver con un rapto esto. Los efectos, como te digo, me duraron un montón de meses, ¿no? Yo te diría casi un año. Eh, es entendible entonces en los casos de estas personas, ¿no? Cómo quedan. Pero no fue mi caso eso. Y como te digo, cuando yo empecé a ver que las cosas que me habían mostrado se iban concretando en la realidad, eh, tuve que acomodarme a otra realidad, definitivamente, ¿no? Que no pasa por ser que yo me transforme en un Batman, en un Superman, ¿eh? Yo sigo siendo una persona común y corriente. El tema es que eh, así como hay gente que le toca, no sé, una experiencia muy puntual, a mí me tocó esta experiencia. Es así. Y bueno, y cuando comprendes las cosas, sabes por qué. Por eso el tema del recuerdo, ¿no? Fue muy importante. Porque la primera pregunta que te haces es ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me pasa esto a mí y no a vos? ¿Qué sé yo? Cuando vas comprendiendo, entonces vas como aceptando las cosas, ¿no? Lo incorporas a tu realidad, ¿no? Y tenés que convivir con ello, es así. Pero, pero como te digo, a veces me preguntan detalles, ¿no?
Incluso recuerdo que una vez me preguntaron si había ido al baño de la nave. Sí, que Hubo uno que me preguntó si podía describir el baño de la nave, ¿viste? Una cosa así. Pero no, lo que pasa que, como te digo, cuando son experiencias tan tomadas de los pelos para la realidad ordinaria de uno, uno a duras penas es como subirte a la montaña rusa, ¿viste? Te agarrás del carrito y vas, ¿viste? No tenés, digamos, oportunidad o actitud como para ciertos detalles, ¿no? Así que las cosas que yo vivencié fueron, o por lo menos que yo recuerdo que vivencié, fueron muy una tras de otra, ¿no? Muy, muy seguidas todas, ¿no? Secuenciales. Pero no es lo mismo entrar a una casa, aunque no hayas entrado nunca, pero es una casa como cualquier otra casa, que va a variar, no sé, la disposición de los ambientes, eh, las cosas que tenga colgadas en las paredes, pero es una casa, y entonces uno lo toma con cierta naturalidad, y ahí sí tiene más el ojo puesto en el detalle, por ahí, ¿no? Porque tiene colgado, no sé, ese banderín. Pero cuando vos entras a un ambiente, a un espacio, y hasta vibracionalmente diferente también, eh, vos vas a lo más grueso, digamos, a lo más sí, pero bueno, importante. la gente quiere detalles porque No, sí, ya sé, ya sé y es lógico que se pregunte. tratá de Este, acordarte a ver qué más qué más te resuena de esa nave. No sé si, por ejemplo, no le pudiste sacar fotos Fotos, no, o no no, sé, no, estabas con un... no, no. Mira, una de las cosas de la preparación, pues yo te estoy hablando de 2004, pero yo calculo que más o menos 4 años Bueno, tardó, ahí ya tardé había en. cámaras en los teléfonos. Digo, no es tan raro que uno pueda sacar una foto. Sí, pero como te digo, el hecho de ir a sacar fotos a vos te saca digamos, del objetivo de la experiencia, para ellos, ¿eh? Es decir, si yo estoy preocupado en sacar fotos, mi mente no está puesta en el motivo por el cual me llevan ahí arriba. Y evidentemente no era el interés de que yo sacara fotos. Además de nada sirve que yo saque fotos, Jochi. Bueno, Porque si saco fotos muy buenas, me van a decir, y no, son demasiado buenas. Y si las fotos no son buenas, y mira, no son buenas. no, pero sí, pero ¿sabés qué? El gran problema que tiene el mundo ufológico es que la calidad de las imágenes que se obtienen, tanto de fotos y videos, son paupérrimas. Entonces, No, sí, eso es lo cierto. hace poco Eso es cierto. creíble para la gente No, que no, no, necesita pero por eso te ver digo, para creer, ¿entendés? exacto, pero en esta época que estamos viviendo, incluso te diría que no alcanza con un video bueno en Super HD que vos le muestres. No alcanza. Porque cualquiera, yo mismo, sospecharía que está armado, ¿no? Con todo lo que hay ahora, tecnológicamente hablando, para armarte el interior de una nave y todo lo demás, sí, se puede hacer perfectamente. Entonces, digo, yo acepté subir a esa nave eh, y sabía el propósito principal de subir ahí, y no era sacar fotos, para nada. Por eso no fui con ninguna cámara de fotos, nada. Y las cámaras que había en ese entonces en los celulares eran horribles. Yo tenía celular, ¿no? Pero era horrible Y, la y con ellos, fotografía. ¿qué hablabas? ¿Te contaron cómo eran sus vidas? Por ejemplo, de qué manera se alimentaban, qué es lo que hacían en el día a día, cómo eran,
las relaciones entre hombres y mujeres, saber un poco de la vida de ellos, a qué No, ahí religión no, pertenecían, ahí no. de Es dónde decir, venían. sí, de dónde venían yo sabía. Es decir, había cosas que yo sabía de antes, ¿no? Eh, Como te digo, previo a esto yo tuve un montón de experiencias de otro tipo, ¿no? En, en viajes astrales, en meditación, en sueños, en mensajes psicográficos, que, como te expliqué, que son comunicaciones telepáticas que simultáneamente las volcás al papel, ¿no? Eh, a eso me refiero también con el tema de la preparación previa, ¿no? No es que de un día para el otro te suben arriba de una nave y bueno, ahí te imaginas que no entenderías nada y te haría mal, te diría. Porque, bueno, la preparación previa sirvió para eso, para saber para qué iba, qué era lo importante, qué era lo no importante, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a los seres que yo estuve ahí, frente a ellos, había uno proveniente de Alfa Centauro, otro de un planeta de Andrómeda, lejísimos, ¿no? Bueno, todo es lejos, pero Andrómeda más lejos todavía, y había una pareja de Venus. Había información que yo ya tenía de antes, entonces era como... y el objetivo del encuentro, del contacto este fue muy puntual. Eh, y hay cosas que evidentemente te pasan y no sabes el fondo de todo. Es decir, lo tenés que elaborar así como está y después con el tiempo vas como acomodando las piezas, ¿no? Es un poco así. No es que Claro. vos tenés todo redondito, Sí, pero ¿no? ¿qué fue el mensaje importante que te dieron en ese momento? O sea, digamos que vos decís, bueno, me sirvió para esto el contacto. En lo personal me sirvió para recordar un montón de vidas pasadas, ¿no? Un montón de vidas pasadas, así. Por eso te digo que después lo tenés que acomodar. Pero pará, Y, vos y decís así, pero ellos te pasaban telepáticamente la imagen de tus vidas pasadas y ahí recordabas, o cómo. fue como imagínate como una descarga de no sé, de un disco externo a tu computadora. Fue así, la sensación, ¿no? Vi un montón de imágenes, una tras de otra, en distinta época y distintas situaciones. Fue muy duro eso, ¿no? Porque fueron, te diría, segundos. Y después de eso, en otro tiempo, en mi casa, pasó el tiempo, ellos me indicaron que es decir, con el tiempo yo recordara determinadas vidas que estaban como enlazadas y que tenía la posibilidad de ver de dónde venía todo esto y iba a entender un montón de cosas que en ese momento obviamente no entendía. Y lo hice a eso, lo hice, este, y, y bueno, entendí un montón de cosas, y también entendí un montón de cosas mías, ¿no? Que, que uno a veces agarra y dice, ¿de dónde saco la tendencia esta? O ¿por qué me atrae esto? Y bueno, y vos mirás a tu alrededor, tu familia no acusa nada de esto y decís, bueno, ¿de dónde sale? Y bueno, Está bien, siempre pero hay un pará. antecedente. Ok, pero independientemente de lo personal, porque uno podría decir, bueno, está bien, te sirvió a nivel, si querés, terapia. Uno podría haber hecho una terapia de vidas pasadas y tal vez alguien llegaba a lo mismo. Ahora, Ajá. cuanto al común denominador de la De humanidad los demás. o comunidad o del sistema, digamos, ¿en qué sentido te sirvió para que vos puedas dejar un mensaje, para que te hayan pasado información que vos puedas ayudar a los otros o qué? Bueno, por, por eso esta era una parte, la parte personal, ¿no?
Es decir, si yo no entiendo, no entiendo por qué esto, en lo que se refiere a mi persona, mal voy a poder entender y procurar hacer lo otro, que es la parte hacia afuera, ¿no? Es decir, hacia los demás. Como te decía, ellos este, dicen que la historia que conocemos está totalmente trastocada. Todo el mundo metió mano, cuando me refiero a todo el mundo, una mano de poder, ¿no es cierto? Los que tienen el poder en su momento van o quitando cosas o alterando las cosas. Entonces, en la línea del tiempo vos tenés un montón de, una historia, pero que no encaja, pero por ningún lado. Entonces, lo que ellos me dijeron es que hay lugares en la Tierra, en el planeta, donde ha habido, han quedado como archivos, ¿no es cierto?, de la historia de la humanidad, y que, así como estaban haciendo conmigo, lo han estado haciendo con otras personas, y, y que la tarea era esa, ir a esos lugares, tomar contacto con la información de esos lugares y procurar transmitirla, ¿no? Es decir, eso es un poco, pero ir a los lugares significa, no es que voy acá a la vuelta. Como te digo, esos viajes, yo hice 3 viajes, me tocó hacer 3 viajes a la selva amazónica. Son lugares, pero que no va nadie, ¿no? Y uno se pregunta si uno mismo está preparado para ir ahí, ¿no es cierto? El lugar donde no se hace turismo, porque muchas veces me han preguntado, vos fuiste a tal lugar, le digo, no, eso es lugar turístico. Yo caminé casi una semana adentro, 8 horas por día, no hay nadie, ¿viste? Y tenés que ir a lugares que nunca fuiste, además, y ni siquiera con mapa, a veces son datos, ¿no? Así que es muy trabajoso eso. Y si vos no sabés el por qué, es decir, por qué estoy haciendo esto, no lo vas a hacer, obviamente, porque es una cosa de loco, ¿no? Y como te digo, no soy el único, hay un montón de gente que le ha pasado más o menos lo mismo que a mí, ¿no? Más o menos lo mismo que a mí. Y, y esa es la parte, digamos, que no tiene que ver con lo personal, ¿no? Es decir, por eso te diría que hay una parte que es personal, necesaria, para que yo entienda y acepte lo que tengo que hacer, ¿no? Voluntariamente. Y la otra parte es, como te digo, ir concatenando cosas que pasaron y que están durmiendo ahí, ¿no es cierto? En lugares, en determinados lugares del planeta. Lo interesante es cuando vos vas encontrándote con otras personas que también están haciendo lo mismo, de alguna forma, ¿no? Varían por ahí las formas, no sé, pero el fondo también es lo... Y después que, bueno, que hay una sensación que yo la he visto en mucha gente, de que tiene la certeza de que las cosas no están bien presentadas ni bien relatadas, ¿no? Es decir, como que hay un montón de puntos oscuros en la historia nuestra. Te cuentan una versión, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿cuáles serían los 5 puntos que vos dirías, bueno, te dieron esta información para que vos pases a la humanidad? Mira, no sé si 5 puntos. Yo lo que te diría es esto. Como te digo, a ver, yo no estudié para esto, una carrera, ¿me entendés? Porque no soy antropólogo, no soy licenciado en historia. Lo único que Bueno, pero estudié, la única carrera que estudié fue periodismo, que, está bien, ojo, que tiene que ver también, ¿no? está Porque, bien, pero este, los grandes contactados no han, por ahí no tiene nada que ver lo que estudiaron o no han estudiado, no importa, digo. Digo,
¿Cuál es el mensaje que te dieron ellos para que vos pases? O por ahí no hay mensaje, no lo sé. Por eso ahí va la pregunta, digamos. No, yo, como te decía, el Porque si mensaje, no, ¿sabes lo que pasa? Si digamos, no, a ver, si no es un intríngulis mingus, o sea, es una historia que te pasó, te ayudó en lo personal, ujú. pero, digamos, ¿cuál sería el beneficio no personal de esto? O por ahí No, no es que lo no hay, hay. no hay beneficio para mí. No, no, por eso digo, no Es personal, decir, hacia otro. salvo conocerme más, ¿no? Claro. Pero mira, el tema es este. Yo creo que lo más importante de todo esto, y creo que lo estamos viendo en esta época que nos ha tocado vivir en los últimos años, es que eh, realmente ha habido y sigue habiendo una manipulación terrible de la realidad y de nuestro pasado, fundamentalmente. Entonces, lo que ellos dicen es que hasta que no sepamos realmente quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir a través de nuestro potencial, vamos a seguir dando vueltas y cayendo en repetitivos errores con el peligro incluso de la extinción, ¿no? Ese es el mensaje concreto de ellos. Em, lo que ellos hacen es una asistencia, porque lo que dicen es que nosotros tenemos libre albedrío, es decir, podemos elegir. Pero la elección la hacemos a partir del conocimiento, de lo que conocemos o creemos conocer. Entonces, por eso ellos dicen que es muy importante que descubramos algunas cosas que a lo largo de la historia han sido ocultas o distorsionadas. Han sido ocultas o distorsionadas a propósito, ¿no? Justamente para que nosotros vivamos en la ignorancia y cuando tomamos decisiones, las decisiones nos lleven a lugares retrógrados, ¿no? No evolucionemos. Em, yo sé que todo esto es muy grande y te repito, no es una misión que yo tengo que hacer en representación de todo, no, nada que ver eso. Es decir, por lo que me han dicho, ellos a lo largo de la historia se han contactado con un montón de personas y esas personas han tomado compromiso de seguir hacia adelante en otras vidas, en otra encarnación, eh, seguir con la misión de eh, no solamente de buscar la verdad en determinados lugares, sino también en despertar la conciencia de algunas otras personas, ¿no? Y de eso yo me he encargado todo este tiempo también. Entonces, a veces no es una cosa masiva, ¿no? A veces es una cosa muy puntual. Eh, y como te digo, eh, en cuanto a contactados que yo haya conocido o que haya estudiado la vida de contactados, me doy cuenta que las misiones de los contactados también difieren, no son las mismas, Ah, por ¿no? supuesto, sí, sí. Este, y tiene que ser así porque una sola persona no puede abarcar todo, ¿no? Eso es una locura. Porque también tenés que vivir tu vida, además, ¿no? Esto es un extra. Exacto, exacto. ¿No? Eso también hay que entenderlo. Por eso te digo, yo no he dejado paralelamente a esto, no he dejado de vivir mi vida, ¿no? De trabajar, de todo lo que hace todo el mundo. Cristian Sánchez Barros, te agradezco tu testimonio y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, querido. Abrazo.